Vamos a orar juntos a Dios. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. En todos nuestros días cometemos pecado delante de ti. Merecíamos ir al infierno, pero tú tienes la misericordia y la gracia increíble de cada uno de nosotros. Así que tú viniste a nosotros por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra. Queremos comprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia, pero tenemos la falta de sabiduría de entender tu voluntad. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. También queremos seguir a ti con todo nuestro corazón para que nuestros queridos conocidos reciban la salvación del infierno. Te pedimos que todas las almas que están aquí tengan la esperanza viva. Sobre todo, tenemos el destino eterno, tenemos la imagen de Dios hasta que venga el Señor, predicando el Evangelio. Queremos vivir rectamente y correctamente delante de ti. Hoy también queremos recibir la buena enseñanza que está escrita en la Biblia. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Confiamos en el Espíritu Santo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses 2. Colosenses 2, de versículo 13 a 15. Colosenses capítulo 2, de versículo 13 a 15. Despacio vamos a leer juntos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar la palabra con el tema
7 palabras en la cruz, es decir, 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Nuevamente se los leo, de versículo 3 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me parece que siendo los cristianos salvos, leyendo esta palabra, han de pensar así. Jesús vino al mundo por mí. Él murió derramando la sangre por todos mis pecados y resucitó para mi justificación. Y algún día Jesús vendrá al mundo para llevarme al cielo. Han de pensar así. Lo que pasa es que no hay ni una cosa más importante que ir al cielo de nuestra parte. Entonces se puede decir que no hay ni una cosa más asombrosa que la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En términos bíblicos, en términos reales, Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió por nosotros. Jesús fue crucificado. La verdad, desde a las 9 en la mañana hasta a las 3 de la tarde, durante 6 horas, Jesús padecía en gran manera en la cruz. Y de ahí, sobre la cruz, Jesús ha dicho 7 palabras. En Corea hay un refrán que dice así: cuando el pájaro muere, su sonido se oye triste. Y cuando muere la gente, su palabra es honesta, su testamento es honesto. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús fue crucificado, cuando estuvo a punto de morir, Jesús ha dicho 7 palabras. Jesús, ¿qué habrá dicho en la cruz? Antes de morir, estuvo a punto de morir para con nosotros. ¿Qué habrá dicho Jesús? Entonces, el día de hoy vamos a meditar y pensar en 7 palabras del Señor en la cruz.
Primero, Jesús dijo así. Despacio, leamos juntos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto es primera palabra en la cruz. Cuando estuvo a punto de morir, Jesús dijo así. Cuando Jesús fue crucificado, al lado de él, dos hombres también fueron crucificados. Al ver la Biblia, ellos eran malhechores. Misma palabra está escrita en la Biblia San Marcos capítulo 15. Ahí dice que dos hombres que fueron crucificados eran ladrones, dos ladrones, y Jesús fueron crucificados. En caso de los ladrones, dos ladrones, que ellos fueran crucificados en la cruz, es natural, es lógico. ¿Por qué? Porque ellos en todos los días de su vida cometieron mucho pecado. Pero Jesús no es así, no era así. Jesús jamás cometió pecado. Para decirles de otra manera, Jesús recibió el juicio más injusto. Además, los judíos incondicionalmente gritaban diciendo que Jesús fuera crucificado. Y además dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eran necios. Pero ellos dijeron así. Para con los judíos, para con los enemigos, Jesús dijo así, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para con los judíos, hacia los judíos, Jesús oró con todo su corazón a Dios para perdonar a los judíos. Jesús dice, no saben lo que hacen. Los judíos no sabían quién es Jesús. Ellos no querían saber ni conocer la verdad, el amor de Dios, el perdón de pecado y el mundo eterno. Pero Jesús dice, Padre, perdónalos. Ahora Jesús habla de ignorancia de humano. Ahora Jesús está hablando de necedad del hombre. ¿Por qué a los hombres les gusta necedad, ignorancia? ¿Por qué? Porque ellos nacieron como pecadores. Ellos nacieron como necios. Así que a ellos les gusta necedad. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1.
Proverbios capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Despacio, leamos juntos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Por qué los hombres aman la simpleza? De hecho, ellos son simples. ¿Por qué los hombres quieren burlarse? De hecho, ellos son burladores. ¿Por qué los hombres aborrecen la ciencia, la palabra de la verdad? ¿Por qué? Porque ellos, de hecho, son insensatos. Cada uno de nosotros es necesario que le conozca que es insensato, insensate, necio. En esta situación, cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? ¿De qué manera los pecadores pueden recibir la salvación? Los pecadores, ¿de qué manera pueden ir al cielo? Solo necesita dos cosas: arrepentimiento y la fe. Dos cosas. No hay otra manera. Para los pecadores, solo necesitan dos cosas: arrepentimiento y la fe. Entonces aquí versículo 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hace 2000 años, cuando Jesús vino al mundo, la ignorancia de los judíos mató a Jesús. Pero Jesús dice: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Quiere decir que aunque los hombres en todos los días de su vida cometen pecado, Dios quiere que nadie vaya al infierno. Aun siendo impíos, aun siendo pecadores, Dios quiere que ellos no vayan al infierno. Esto es el amor, la gracia de Dios. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, versículo 23. Se los leo. Ezequiel 18, 23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Último versículo 32. Leamos juntos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esto es el corazón de Dios, cuyo amor, cuya gracia. Jesús también
tiene misma voluntad. Vamos a ver la Biblia, San Mateo capítulo 18. San Mateo. Es necesario que entendamos acerca del corazón del Señor. San Mateo 18, versículo 14. San Mateo capítulo 18, versículo 14. Leamos juntos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Tal como dice esta palabra, vamos a confirmar una cosa, hermanos. Todos los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Desde el nacimiento son necios, son simples, son burladores. Así que en esta situación, la única manera de recibir la salvación, la única manera de obtener la vida eterna es la predicación. La predicación. Dios sabe todo. Dios sabe la condición, la situación de los hombres. Entonces, desde el principio, Dios decidió salvar las almas. ¿De qué manera? Por medio de la predicación. La predicación. La única manera de recibir la salvación, la única manera de vivir en el cielo es la predicación. Leamos juntos. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo también recibí la salvación a través de predicación de mi compañero hace 25 años. En este lugar también nosotros, la mayoría de nosotros recibimos la salvación. Obtuvimos la vida eterna por medio del seminario de la Biblia. ¿Saben ustedes por qué nuestra iglesia dice, hermanos, vamos a tener el seminario de la Biblia en la iglesia? No solo la iglesia, sino también en su casa. Vamos a tener seminario, vamos a tener seminario. ¿Por qué dice así? La única manera que Dios decidió, Dios estableció para salvar las almas es la predicación. Predicación. Entonces, San Lucas capítulo 23, versículo 34 nos enseña, primeramente, cada uno de nosotros tiene que reconocer que es necio. Yo soy necio, simple, yo soy insensato. Y también nosotros, hasta que venga el Señor, diligentemente es necesario que tengamos seminario de la Biblia. Según la voluntad de Dios, nuestra iglesia también en este mes, en el septiembre, desde 23, tenemos seminario de la Biblia en 2 lugares, en la casa de hermano Luis y hermana Socorro, y también hermano David. Para
este seminario tenemos que orar con todo nuestro corazón para que las almas, sus queridos, sus conocidos, su familia, su vecino, entiendan la verdad y obtengan la vida eterna. Jesús en la cruz, en medio de gran dolor, nos enseña, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de esta palabra, Jesús dio así. San Lucas 23, 42 y 43. Leamos juntos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como yo les dije, al lado de Jesús, dos ladrones malhechores fueron crucificados. De entre los dos, un ladrón le pidió a Jesús así, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué Jesús habló? Ahora Jesús está hablando de la salvación y el mundo venidero. Después de la muerte, sin falta va a iniciar el mundo eterno, el mundo eterno. Pero cuando explique acerca de el mundo venidero, un poco diferente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mundo después de la muerte se llama Seol. Solo dice Seol. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay palabra cielo ni infierno. No hay palabra. Solamente acerca del mundo después de la muerte se llama Seol. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Hay dos palabras, Hades y paraíso. Ustedes pueden pensar así, Hades significa el infierno. Paraíso se refiere al cielo. Pero tal como dice esta palabra, un ladrón, un malhechor, ¿por qué él le pidió a Jesús su espíritu, su alma? ¿Por qué él pidió a Jesús? ¿Por qué? Porque en medio de gran dolor, cuando estuvo a punto de morir, viendo a Jesús y escuchando la palabra de Jesús, este ladrón se dio cuenta referente al juicio y el mundo eterno. Por eso, en la cruz, este ladrón se arrepintió de su pecado y confió en Jesús, su espíritu, su alma. Como yo les dije, la única manera de recibir la vida eterna, la única manera de recibir el perdón de pecado es el arrepentimiento y la fe. Vamos a buscar la Biblia, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19.
Hechos 3, versículo 19. Leamos juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por medio de esta palabra podemos conocer, por medio del arrepentimiento y la fe, cualquier hombre puede nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Este hombre, este ladrón, todos los días de su vida cometía pecado. Pero cuando estuvo a punto de morir, él se arrepintió de su pecado y confió en Jesús y recibió la salvación y recibió gran promesa. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás conmigo en el cielo. Es la promesa de Dios. Ahora este ladrón está en el cielo. En términos bíblicos, es verdad. Por medio de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Cualquier hombre puede recibir la salvación. Así que necesita la predicación. Así que necesita el seminario de la Biblia. ¿Sí se entiende? Sí, hermanos. Es la verdad muy importante. Por eso, a través de segunda palabra, nuestro Señor nos enseña. Cualquier hombre, por medio de arrepentimiento y la fe, puede recibir la salvación, puede ir al cielo. Así que nuestra iglesia trata de tener seminario de la Biblia. Después de esto, nuestro Señor en la cruz, en medio de gran dolor, dice así. Juan capítulo 19, 26 a 27, leamos juntos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Es tercera palabra de Jesús en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Hermanos, en esta palabra, el discípulo a quien él amaba, ¿a quién se refiere? Este discípulo, ¿a quién se refiere? Es Juan. Que estaba presente, dijo a su mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. ¿De qué habló Jesús? Ahora Jesús está hablando, explicando acerca de nueva familia. De hecho, debajo del sol había solo una familia en Adán, cuyo destino era desesperanza. Pero el Hijo unigénito vino al mundo, fue crucificado.
derramando la sangre, y murió, resucitó y encendió al cielo. Quiere decir que ya cumplió la eterna redención. Entonces los pecadores pudieron recibir la salvación, pudieron obtener la vida eterna. Ellos son la familia de Dios, hijos de Dios. Quiere decir que a través de cumplir la eterna redención por Jesús, apareció una nueva familia en Cristo. Los cristianos salvos son una familia en Cristo, una familia eterna. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, de versículo 11 a 13. Hebreos capítulo 2, de versículo 11 a 13. Despacio, oramos juntos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta palabra es muy asombrosa. Es la palabra asombrosa. Nuevamente yo les leo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Significa una familia, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. De hecho, Jesús era hijo unigénito. Pero muchos pecadores han recibido la salvación. Entonces, ahora Jesús es primogénito. Y también él, cual tiene muchos hermanos menores. Muchos hermanos menores. Por eso dice así. Entonces se puede decir que los cristianos salvos son una nueva familia eterna. Entonces Efesios capítulo 2, 19 dice, leamos juntos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Biblia Efesios es una carta que apóstol Pablo escribió para los hermanos de la iglesia Efeso. Tal como dice esta palabra, los cristianos salvos son miembros de la familia de Dios. Familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Es la palabra más hermosa. La familia de Dios. Una familia eterna. En este mundo cada uno de nosotros tiene la familia carnal. La familia carnal. Durante 70 años, 80 años,
tenemos la familia carnal. Aman unos a otros. Aman unos a otros. Pero la familia de Dios, los salvos son una familia, la familia de Dios es eterna, es eterna. Vivirá para siempre en el cielo. Tiene que amar más. Esto se llama la comunión. La comunión. No sé si sepan ustedes el significado de la comunión. Comunión es el amor. Nosotros ahora estamos teniendo comunión en Cristo delante de Dios. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, de versículo 2 al 4. Versículo 2 dice así, yo les leo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3 y 4, leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora nuestra iglesia tiene comunión delante de Dios en Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Pero hermanos, una cosa importante. En este lugar hay varios hermanos, varias hermanas. Entonces, cuando lleven la vida cristiana, hay cosa importante. Cada quien tiene que bajar su corazón. Quiere decir que cada uno de nosotros debe bajar su corazón. Debe de ser humilde. Debe de ser humilde. No tiene que ser soberbio, hermanos. No tiene que molestar el corazón de otros hermanos. Para esto hay que cuidar, para que tenga el corazón humilde, el corazón bajo. Y también hay que servir, hay que guardar, tiene que ayudar a los débiles, a los hermanos nuevos. Hay que guardar, hay que ayudar a los pobres. Si ustedes tienen el corazón soberbio, nunca puede tener comunión. No solo a los hermanos, no solo con los hermanos, sino también con Dios, con
es Cristo. Tiene que dejar el chisme. Vamos a buscar la Biblia, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. Primera de Juan 4, 20-21. Veamos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Leyendo esta palabra, yo me puse a pensar, apóstol Juan escribió así. Quiere decir que se refiere a que aún siendo la iglesia primitiva, en la iglesia iniciativa había chisme. ¿Por qué Juan escribió y dijo así a los hermanos de la iglesia? ¿Por qué? ¿Saben ustedes, hermanos? En la iglesia, si hay chisme, la iglesia nunca puede predicar el evangelio. Es muy difícil el recibir la salvación si hay chisme en la iglesia. Es muy peligroso. Entonces cada uno de nosotros tiene que pensar así, que si hay chisme en su corazón y en su boca, tiene una enfermedad tan grave. El chisme es una enfermedad tan grave. Hay que cuidar su boca, hay que guardar su boca, su corazón, su mente, para que no haga chisme. Es peligroso. Para esto, cuando nosotros llevemos la vida cristiana, tenemos que bajar nuestro corazón delante de otros hermanos. Y también no tenemos que molestar el corazón de los hermanos. Hay que bajar nuestro corazón. No solo esto, hay que pensar en los débiles, los pobres y los hermanos nuevos. En la iglesia no tiene que haber discriminación. Los hermanos no discriminen. Perdón. Vamos a buscar la Biblia, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Después de Hebreos, Santiago capítulo 2. De versículo 1 a 5. Santiago capítulo 2, de versículo 1 a 5. Se los leo. Ustedes pueden leer misma palabra en sus ojos, pensando en el significado. Se los leo. De versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. 4 y 5, leamos juntos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 4 dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Quiere decir que la discriminación en la iglesia es mal ejemplo. Lo que pasa es que algunos hermanos quieren apartarse de la iglesia. ¿Por qué? Dios es Cristo. ¿Les molesta a ellos? No. ¿Quién molesta? Algunos hermanos, algunas hermanas. ¿Por qué hicieron así? Sinceramente yo no entiendo. Hay manera de llevar bien la vida cristiana. Es el corazón humilde, es el corazón bajo. Siempre hay que pensar que sirve a otros hermanos. Si es así, Dios estará con él. A veces estoy triste escuchando queja de hermanos. Dice: yo no quiero asistir, escuchar la palabra. Por Dios no es así, por otros hermanos. La humildad, yo creo, personalmente, creo que lo más importante para llevar bien la vida cristiana es la humildad, el corazón bajo. No solo delante de Dios, sino también delante de los hermanos. Vamos a hacer así, hermanos, hasta que venga el Señor. Después de esta palabra, Jesús dice así. San Mateo 27, 45 y 46. Leamos juntos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta significa a las 12, mediodía. Sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la novena, a hora
novena significa a las 3 de la tarde. Como yo les dije, Jesús fue crucificado desde a las 9 de la mañana hasta a las 3 de la tarde. Durante 6 horas en la cruz Jesús padecía. Pero desde 12 a las 2 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el tiempo normal, al ver la Biblia San Juan, en el libro de San Juan, Jesús siempre dice a Dios: Padre, Padre, mi Padre, Padre, dice. Más de 120 veces Jesús dijo: Padre, a Dios, Padre, Padre. Entonces, por ejemplo, San Juan capítulo 5, 10 dice así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La Biblia San Juan capítulo 10 versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Siempre llamó a Dios Padre, mi Padre, Padre, dice. Pero en la cruz era diferente. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dice así? San Juan 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó el pecado del mundo. Todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Entonces, en la cruz, su estado, cuya posición cambió. La vida expiatoria. El pecador, un gran pecador. Por eso última parte dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Siendo pecador, siendo gran pecador, Jesús recibió el juicio de Dios. Dios tiró la vida de Jesús por nosotros. Por medio de esta palabra podemos darnos cuenta: nuestra alma es más preciosa, tiene más valor, tanto que el Hijo unigénito muere. ¿Sí me doy a entender? Leamos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En gran dolor, en la cruz, Jesús dijo: tengo sed. ¿Saben ustedes cuándo tendría
más sed. ¿Cuándo tendría más sed? Es el tiempo en que derramó la sangre. En términos médicos, dice, cuando derramó la mucha sangre, llega a tener sed. Llega a tener sed. Jesús derramó mucha sangre. ¿Por qué derramó sangre? Por mí, por ustedes, por todos nuestros pecados. Leyendo esta palabra yo me puse a pensar si verdaderamente Jesús tenía sed para con nuestra alma. Ahora también Dios tiene sed hacia las almas perdidas. Pensando en la voluntad de Dios, nuestra iglesia debe de tener el seminario frecuentemente para que las almas perdidas reciban la salvación. Siendo cristianos salvos, ustedes tienen la sed. ¿De qué? ¿De qué tiene sed? ¿De qué tiene sed? ¿Hacia palabra de Dios? ¿Hacia las almas perdidas? ¿Hacia iglesia? Si no, ¿o para el mundo? ¿Para deseo carnal? ¿Qué le parece, hermanos? Hay que pensar profundamente. Tenemos que reflexionar sobre nuestra vida delante de esta palabra. ¿De qué tiene sed cada uno de ustedes? No mucho tiempo después vendrá el Señor. No mucho tiempo después vamos a apartarse de este mundo. Entonces, en esta condición, en esta situación, ¿de qué tiene deseo? ¿De qué tiene sed? Vamos a buscar la Biblia. Salmos, capítulo 42. Salmos 42. Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2. Leamos juntos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Significa, mi alma tiene sed de las almas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? La iglesia. Entonces, apóstol Pablo siempre tenía sed de la iglesia. Siempre él estaba preocupado por la iglesia. Segunda de Corintios 11, leamos juntos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. La preocupación por las almas perdidas. En la época de
iglesia primitiva, tal como dice esta palabra, siempre apóstol Pablo tenía preocupación, estaba preocupado por las iglesias, por las almas perdidas, por los hermanos. Jesús siempre estaba preocupado por las almas. Entonces Dios Padre siempre estaba con él. Apóstol Pablo siempre estaba preocupado por las iglesias. Así que Dios estaba con él. Cuando los hermanos de entre ustedes, cuando algunos hermanos tengan preocupación, tengan sed de las almas, de la iglesia, sin falta Dios va a estar con ellos, Como Pablo, nuestra iglesia tiene que tener la sed de las almas, En la cruz, en gran dolor, después de esta palabra, dijo Juan 19, 29 y 30, leamos juntos. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Letra roja dice así: consumado es. ¿Qué creen que significa consumado es? Es cumplido. El perdón de todos nuestros pecados es cumplido. El propósito, la causa de venida de Jesús está escrita en la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito de venida de Jesús. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El perdón de todos nuestros pecados es cumplido. Para confirmar su obra, dice: consumado es. ¿Verdaderamente nosotros podemos entender, comprender esta imagen, hermanos? ¿Qué le parece? Sinceramente, ustedes y yo podemos entender esta imagen. Al ver la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: Hijo de Dios murió por nosotros. Hijo unigénito murió. ¿Podemos entender? No solo esto, Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: la sangre de Dios derramó. La sangre de Dios se derramó. ¿Sí se entiende? Sinceramente, nosotros no podemos imaginar qué tan grande es el amor de Dios. Ustedes quieren conocer, ustedes quieren darse cuenta acerca de su pecado, qué tan grande es su pecado, qué tan grave es su pecado. Mire esta imagen. ¿Quiere conocer? ¿Quiere saber qué tan grande es el amor del Señor? Mire esta imagen. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra se refiere a que la muerte de Jesús testifica el amor de Dios. Entonces dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo unigénito murió por mí, por ustedes. La sangre de Dios se derramó por ustedes y por mí. Es el amor. La Biblia San Juan capítulo 4 nos testifica, nos enseña. ¿Qué creen que significa la muerte de Jesús? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Entonces en Cristo, en la sangre de Jesús, pueden nacer de nuevo, siendo hijo de Dios. Así que en el resto de nuestra vida, ¿qué debe de hacer? Hay que predicar el Evangelio. Hay que tener seminario de la Biblia. Para que alrededor de nosotros hay muchas almas. Ellos también deben de recibir la vida eterna. Consumado es, dijo Jesús. Después de esto, por último, Jesús dijo en la cruz. Leamos juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Quiere decir que después de cumplir la eterna redención, Jesús por último dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al ver la Biblia San Juan capítulo 8 y capítulo 17, dice que Jesús había venido al mundo del cielo, de Dios Padre. Y después de cumplir la eterna redención, otra vez se fue al cielo. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nosotros nacimos como pecadores. Los cristianos salvos nacieron como pecadores. Nacieron en la tierra, en el mundo que está lleno de pecado. Pero después de recibir la salvación, nosotros vamos a ir al cielo. Entonces, mientras vivamos en este mundo, en el último tiempo, ¿qué tenemos que vivir? ¿Qué debemos vivir en este mundo? Hasta que venga el Señor, cada uno de nosotros, ¿qué debe de vivir? ¿Qué debe de hacer? Nosotros también hay que testificar, hay que dar testimonio así. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada uno de nosotros tiene que encomendar su vida en mano de Dios, en mano de Dios. Leamos juntos. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 5 y 6.
Salmo 37, versículos 5 y 6. Despacio leamos juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Expirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No sé si sepan ustedes, hermanos, el valor de diamante llega a ser diferente. Depende de quién vaya a fabricar. ¿Saben ustedes? Es muy diferente. Aún siendo mismo diamante, pero el valor de diamante llega a ser diferente, muy diferente. Depende de quién vaya a fabricar. Delante de Dios, cada uno de nosotros es como un diamante. Si es así, usted, ¿a quién quiere encomendar su vida? ¿A quién quiere encomendar a sí mismo? ¿A quién? A Dios. Él creó a mí, a ustedes. Eres Dios. Eres único Salvador. Eres el Padre espiritual, el Padre celestial. Solo Él tiene control para establecer a cada uno de nosotros. En el resto de nuestra vida, ¿qué debe de hacer? Nosotros no tenemos la sabiduría, no tenemos el poder. Solo vamos a encomendar nuestra vida en la mano de Dios, ¿Sí me doy a entender, hermanos? El día de hoy hemos aprendido acerca de 7 palabras de Jesús en la cruz. Como yo les dije, cuando el pájaro muere, su sonido se oye triste. Cuando muere la gente, su testimonio, su testamento es honesto. Especialmente hoy aprendimos 7 testamentos del Señor en la cruz. Tiene gran enseñanza. Por eso, pensando en 7 palabras, vamos a llevar bien la vida cristiana en nuestra vida. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de permanecer en tu iglesia. Sabemos muy bien, estamos viviendo en el último tiempo. También somos última generación. A través del Evangelio, nosotros queremos confirmar nuestra salvación. No solo esto, te pedimos que nuestros queridos aprendan tu palabra y reciban la salvación del infierno. Para esto, nuestra iglesia trata de tener el seminario bíblico. Por medio de esta obra queremos salvar nuestros queridos. Para esto te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas.
y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Muchas gracias.